ADN Abogados y Asesores Corporativos les da la bienvenida a su programa Café Aduanero, programa semanal interactivo con los ejecutivos del comercio exterior mexicano, presentado por el licenciado Arturo Hernández, socio director del área de comercio exterior. Comenzamos. Buenas tardes, ya estamos nuevamente en este programa Café Aduanero, agradeciendo su participación, su asistencia en este programa, que pretende ser un programa de divulgación de los conocimientos en materia de aduanas, comercio exterior, negocios internacionales. A veces tocamos algunos temas también fiscales, de propiedad industrial, todo lo que de alguna u otra manera nos vaya relacionando con la cuestión de los negocios internacionales. Hoy estoy muy contento, muy feliz de tener aquí a un gran invitado, un invitado de lujo realmente, el doctor Rafael Sosa Carpenter, a quien ya está con nosotros en el programa, a quien saludo cordialmente y de que me voy a permitir leer un poquito su semblanza para platicar sobre reglas de origen. Un tema que así nada más de decirlo, pues no, a lo mejor a muchos no nos llama la atención, a lo mejor a muchos pues no nos dice más, ¿no? Pero hoy precisamente para hablar un poco de su importancia, del alcance, de la relevancia que esto debe tener cuando hacemos operaciones de comercio exterior y de negocios internacionales relacionados con mercancías, pues debemos tener muy en cuenta. Así es que pues doy la más cordial bienvenida a nuestro querido invitado el día de hoy, el doctor Rafael Sosa Carpenter. Bueno, de entrada déjenme decirles que el doctor Rafael tiene un doctorado, un doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es máster oficial universitario en Integración Europea por la misma Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con dos especialidades, una en Comercio Exterior por la UNAM, así como otra especialidad en Estudios de Integración Europea por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Cuenta con dos licenciaturas, una licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales y otra licenciatura en Relaciones Internacionales. Ha cursado diplomados, uno de ellos en Comercio Exterior en la Cámara de Diputados, otro más en Administración, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como un diplomado más en Regulación Económica por la COFEMER, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Se ha desempeñado como coordinador académico de la carrera de Negocios y Comercio Internacional de la Escuela Bancaria Comercial. También ha participado en su gran trayectoria profesional y reconocido por muchos de los colegas que estamos en este medio como coordinador de evaluadores de las distintas categorías en el Premio Nacional de Exportación. También se ha tomado el tiempo para escribir y compartir sus conocimientos con 4 libros que yo tengo aquí a la mano, el Incoterms 2020, ¿no? Su uso, su utilidad en el comercio internacional. También ha escrito documentos, trámites y logística del transporte internacional. Y un tercer libro es Uso y utilidad de los Incoterms 2010 en el comercio internacional, las aduanas y los contratos de compra-venta. Quiero comentar que actualmente se desempeña como consultor de aduanas y comercio exterior en Carpenter Consulting Group, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Todo un currículum muy amplio, muy interesante y que hoy agradezco que esté con nosotros para platicar sobre reglas de origen. Mi querido Rafael, gracias por aceptar estar con nosotros. Bienvenido a este programa que espero que pues estés muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás el día de hoy? Y muchas gracias, Arturo. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, hablando sobre un tema que a mí realmente me apasiona, que es una especialidad entre todas las especialidades que son de comercio exterior, el tema de las reglas de origen, y que yo les llamo el corazón de los tratados de libre comercio, que es realmente el corazón de un TLC. Aunque los TLCs tengan 5 temas fundamentales de el tema de comercio de bienes, servicios, propiedad intelectual, industrial, inversión y solución de controversias, obviamente un tratado de libre comercio, la parte fundamental es el comercio de bienes, ¿no? Y dentro del comercio de bienes, pues
la forma de que se beneficien de manera arancelaria y no arancelaria, porque incluso las reglas de origen te permiten exentarte o aplicar para ciertos cupos arancelarios. O sea, es múltiple el uso de las reglas de origen en los tratados, y por eso yo les llamo que se trata del corazón de un TLC. Me queda claro y comparto contigo esta apreciación y creo que, Rafael, digo, esa es mi impresión, al menos en mi experiencia profesional. Muchas veces nada más nos vamos al certificado, ¿no? Si está llenado por el productor, exportador, la vigencia, digo, con los formatos que hemos venido teniendo en los diferentes tratados de libre comercio. Pero cuando llegamos al criterio de origen, a lo mejor ahí nada más vemos A, B, C, D, dependiendo de la letra que le pongan, pero no entramos a ese tema. Y efectivamente yo estoy de acuerdo contigo. Hay que entrar, hay que promover el análisis y el estudio de las reglas de comercio, de las reglas de origen, que ahora están tomando mucho más interés, ¿no? Mi querido Rafael. Sí, sí, sí. Y la verdad es que un tema de reglas de origen, bueno, nadie le hace caso hasta cuando ya vienen las auditorías, ¿no? Exacto. Ese es el problema. Y el asunto es que no vienen las auditorías desde México, o sea, sino que normalmente son las autoridades externas de otros países, son las que inician los procesos de auditoría, que inician o que pueden ser a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, te pueden mandar un cuestionario, te pueden mandar un requerimiento como tal, o te pueden mandar un oficio diciendo, ¿sabe qué? Demuéstrame el origen de tal mercancía y a ver cómo le hace, ¿no? Y aparte lo tienes que entregar ya sea directa o indirectamente. Ahora con el tema de la pandemia, pues con mayor razón vía indirecta, pero sí, no es tan fácil y aparte no es, eh, realmente yo siempre les digo a las personas que tienen que ver con la firma de las pruebas de origen, es decir, las certificaciones o certificados de origen, que pues están dispuestos ellos a falsear un origen, que es un viaje todo pagado a algún Almoloya de Juárez o Un algo por el reclusorio, estilo, ¿no? ¿no? Porque Sí, es sí, el sí. artículo 105, fracción décima del Código Fiscal de la Así Federación, es. pues, falsear el origen de las mercancías. Así que, bueno, pues, si le saben, pues fírmenle, ¿no? Si no, a ver, pónganse a pensar un poquito, porque tienes que ver en reglas de origen, mucho tiene que ver con la industria en la que te manejas. Segundo, tiene que ver con tu industria, es decir, muchas veces las personas que estamos en el área de comercio exterior operando, pues tú simplemente dices, sí sabemos que ahí está la línea de producción y miren, sabemos que ahí está el ingeniero tal y ya. Y aunque yo me dedico a las compras, bueno, yo compras de importación y estos son compras de ventas de exportación, pero las compras nacionales nadie las sabe, ¿no? Como de costumbre, ¿no? Claro. Y hay veces que las compras nacionales sucede que son importaciones que te las revenden a ti, ¿no? Y tú asumes, bueno, más bien el área de producción asume que eso es nacional, cuando realmente no lo es. Entonces, cuando empiezas a hacer un análisis de la revisión de tus insumos y vas viendo, a ver, necesito que me muestres una declaración de origen del proveedor, pues, ¿qué crees? Que no, que mira que esto es de Tailandia, que esto es de Indonesia. Ah, oye, pero es que yo te lo vendo, me lo vendes en México, sí, pero ¿qué crees? Que este no es originario de México. De ahí empezamos con toda una serie de problemas que cuando lleguen las autoridades, que esperemos que no les lleguen, pero ahí te encuentras tantas cosas de la operación, ¿no? Sí, por supuesto. Rafael, ¿cómo definirías la regla de origen? ¿Qué es la regla de origen para que a lo mejor la vayamos partiendo de ahí? Ujú. Mira, de hecho, voy a hacer un símil en las reglas de origen. O sea, Sí. las reglas de origen es como las personas. Y voy a explicar por qué. A ver, ¿cómo sabes, Arturo o Rafa, que somos mexicanos? No, pues porque, primera regla, porque nacimos aquí. Ah, bueno, ok, la primera regla, ¿no? Okay. Si lo hacemos adicional, o sea, si hacemos la semejanza con los tratados, bueno, tenemos el primer criterio, o sea, bienes obtenidos de la región.
lo del país de origen, ¿no? Claro. Está, ¿no? O sea, porque nacimos aquí. Ah, bueno. Oye, pero ¿qué pasa cuando papá o mamá son extranjeros y cada quien aporta lo suyo y sale un nuevo niño, ¿no? Niño, niña. Sí, sí, sí. Ah, caray. Ah, entonces tenemos el segundo criterio. O sea, bienes manufacturados, producidos, con insumos no originarios, Sí. pero que al final el proceso de producción, transformación, se da aquí en México. Ah, bueno, entonces ahí tenemos el segundo criterio, ¿no? O el tercer criterio, que bueno, no, ya esto no es para humanos, pero bueno, valor de contenido regional. Esto es para otro tipo de productos, en donde se determina un porcentaje de los insumos regionales que forman parte del producto final, ¿no? Finalmente, ya repito, o sea, finalmente las reglas de origen es la forma de darle más o menos, o lo defino así, como una especie de nacionalidad a las mercancías. ¿Okay? Que no es lo mismo, ojo, las reglas de origen para efectos preferenciales que el marcado de país de origen, que eso es otra cosa, ¿eh? O sea, el marcado de país de origen, el hecho en Estados Unidos, hecho en México, tal, eso es para información del consumidor, ¿sí? Y ese es otro tema. ¿Okay? Las reglas de origen para efectos de preferencias arancelarias es una cuestión netamente fiscal, ¿okay? Porque finalmente la regla de origen lo que hace es que te exenta de un pago de un impuesto. En este caso, los impuestos de importación que están negociados al amparo de los tratados, ¿no? Sí. Aunque hay algunos tratados que les digo, manejan la exención de otras contribuciones relacionadas con el comercio exterior, por ejemplo, el derecho de trámite aduanero en algunos TLCs. O hay algunos otros tratados en donde para obtener un cupo arancelario te obligan necesariamente que el producto sea originario. Entonces allí ya vamos con un elemento que la regla de origen tiene connotaciones y tiene efectos no solamente fiscales, sino de regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Y no solamente de impuestos de importación, sino también de otras contribuciones relacionadas con el comercio exterior, como el derecho de trámite aduanero. Sí, Rafael. Bueno, gracias por este primer acercamiento a. Ahora, ¿quién pone las reglas de origen? ¿Quién decide cuánto debe contener una mercancía? ¿Cómo? Y si nos puede explicar brevemente en los diversos tratados, ¿no? Si encuentras tú similitudes en los criterios para negociar o para poner estas reglas de origen, o si hay algunas muy diversas, ¿no? Para a lo mejor el mismo sector o la misma industria. Pues sí, de hecho, a mí me ha tocado participar en algunos de los procesos de negociación de tratados de libre comercio, no tanto como funcionario o secretario de Economía, sino como parte del sector privado, como asesor del sector privado, o lo que se llamaba el cuarto de junto. El cuarto de junto. En materia de reglas de origen. Y por eso te digo que a mí me apasiona, este es un tema que me gusta mucho, porque cuando uno está negociando reglas de origen, o sea, tienes que considerar la industria como tal, ¿ok? Y vamos a un ejemplo. O sea, por ejemplo, industria electrónica, X, televisores. O sea, tú sabes que televisores necesitan 3 componentes fundamentales para el origen de un televisor. 1, la carcasa de plástico. 2, el circuito modular. Y 3, la pantalla LED o la pantalla de eso. Entonces, los 3 componentes, si tú no tienes los 3 componentes, pues no haces la funcionalidad del televisor, ¿no? Entonces, tú debes de saber quién produce cada uno de estos componentes para saber cuál es la restricción que vas a aplicar en la regla de origen, ¿ok? Y no por sí decir, no, yo quiero que todos los televisores sean hechos en México con insumos de valor de contenido regional que ampare el 80%. Pues eso es ilógico porque no hay en México, tenemos una muy fuerte industria electrónica de ensamblaje de televisores en el norte del país, pero no hay tantos productores de circuitos modulares, por ejemplo. Entonces tú tienes que ir, cuando vas negociando una regla de origen, bueno, pues tenemos que ver cuál de los 3 componentes tenemos que proteger. O sea, si
el plástico o si las pantallas LED o los circuitos modulares. Entonces tú tienes que ver, porque finalmente la regla de origen lo que busca dentro de todo es proteger una industria y promover que las industrias que se van a unir, o sea, los países o las economías que se van a unir, tienen complementariedad. O sea, pensemos en el caso de América del Norte, o sea, en su momento Telecana o hoy Temec, la regla de origen para electrónicos, para estos televisores, sabíamos que había productores en circuitos modulares en Canadá y había productores en pantallas LED en Estados Unidos, y México es productor de muchos insumos de plástico. Entonces, pues hay complementariedad de las tres para hacer una regla de origen lo más ad hoc posible a los países que están formando. Ahora, cuando hablamos de las reglas de origen, comparar una regla de origen no es tan fácil considerarla cuando hacemos comparaciones de diferentes tratados. ¿Okay? Un ejemplo, veamos industria automotriz. ¿Okay? Temec, 75% valor de contenido regional para ahora los camiones, ¿no? Bueno, que va a pasar en algún momento, ¿no? Sí. El 70% para los vehículos pesados y 75% para los vehículos normales, ¿no? Bueno, esto es para Temec. ¿Por qué? Porque Temec está protegiendo su región como tal para que todos sus insumos sean regionales, es decir, de estos tres países, ¿no? Pero, por ejemplo, si comparamos una misma regla de origen de un autobús para Alianza Pacífico vas a encontrar que el valor de contenido regional es del 29% y el 30%. ¿Okay? ¿Por qué? Porque con Alianza Pacífico es otro tipo de mecanismo, es otra visión completa diferente en el momento que se firmó el TEMEC o se negoció el TEMEC. Así que puedes encontrarte diferencias así tan sustanciales, de un 70% acá o 75% para acá, y diametralmente vamos al 30, al 29 y al 30%, ¿no? Dependiendo si es valor de contenido regional, o bajo costo neto o valor de transacción. O sea, y es el mismo producto, ¿no? Oye, tú que has estudiado, sí, me das una idea clara, pero tú que has estudiado los diversos tratados y específicamente te metes a profundidad a este tema de reglas de origen, ¿cuáles de los tratados que tenemos, digo, además del TEMEC, porque últimamente hemos hablado mucho del TEMEC y hemos hablado de la Unión Europea, pero cuáles de los tratados que tenemos firmados tienen como reglas de origen un poquito más accesibles para que el productor mexicano pueda competir, o a lo mejor con esta fase de integración que tenemos latinoamericana, viendo un poquito hacia América Latina, y en qué sectores, Rafael? Fíjate que muy buena pregunta. El tratado más reciente, ya hablemos de América, del continente americano. Sí. El tratado más reciente firmado con el continente americano, o digamos más moderno, porque el más reciente fue el de Panamá, 2015, pero el más moderno es 2016, es Alianza Pacífico, ¿okay? que realmente es un tratado de Alianza Pacífico. El protocolo comercial es del 2016, aunque fueron negociadas muchas reglas entre 2014 y 2013, pero bueno, en ese tratado de Alianza Pacífico es un tratado, yo le llamo muy, ¿cómo les puedo decir? No es que sea fácil, no para nada, sino más bien es un tratado que está hecho de manera para facilitación al comercio, ¿sí? No me refiero que sea más fácil cumplir el origen o no, o sea, las reglas sí son muy claras, pero que esté enfocado más a facilitarle la vida al empresario con el entendimiento del tema de un texto de una regla de origen, ¿no? ¿Sí? O sea, no es tan técnico como lo pensamos, aunque sí tiene todos sus tecnicismos del capítulo 4, pero creo que está enfocado más en facilitar. Luego hay otro tratado
que creo que no se ha explotado como tal, pero el Tratado Único México-Centroamérica, que canceló, bueno, no, más bien retomó todo lo que venía del tratado bilateral México-Nicaragua y México-Costa Rica y el Triángulo Norte Centroamericano, lo agrupan en uno solo, Así es. que entró en vigor ya 2012, bueno, 2012, y bueno, dependiendo de los países centroamericanos conforme lo fueron La ratificación. aplicando. Uh-huh. Ese tratado no se ha explotado mucho, de verdad, y tiene muchas cosas muy buenas, muy buenas. Un tema, por ejemplo, que no lo han analizado o no lo han solicitado a los empresarios, es el tema de la acumulación de origen ampliada, ¿sí? Que este es otro tema básicamente para industria textil, pero puede ser aplicable para otras situaciones. Y esta acumulación de origen ampliada se da, por ejemplo, si tú tienes un hilo, bueno, la regla de origen para un textil, por ejemplo, una camiseta de algodón, es que el algodón, bueno, que el tejido, la camiseta, sea armada o ensamblada de tejidos de algodón. El algodón tiene que ser hecho con hilo de la región, ¿no? Entonces, es la regla de origen le llamamos de hilo en adelante, ¿no? Bueno, pues aquí con la acumulación de origen ampliada te permiten que tú puedas utilizar hilo de Centroamérica, ojo, o un tejido de Centroamérica que no es parte de un tratado, por ejemplo, TEMEC, es que Centroamérica tiene el CAFTA, el Central American Free Trade Agreement. Entonces tú puedes, o Centroamérica puede usar hilo de México, acumularlo, ensamblar y exportar a los Estados Unidos. Y lo mismo puede hacer México, ¿sí? Pero estamos hablando de un producto que estás utilizando el Tratado de Libre Comercio, bueno, México, Centroamérica, que lo amplías para utilizar otros tratados. O sea, eso es algo ya súper, es más complejo, pero eso no se ha aprovechado mucho. Y ese es un elemento muy, muy importante. Nos falta estudiar tratados, ¿no, Rafael? Nos falta estudiar reglas de origen de acuerdo al sector o no sé qué opinas. Sí, yo creo que sí. Es que mira, de verdad, en la práctica me ha tocado muchísimos casos de cosas que ni te imaginas. Por ejemplo, elaboración de un flexómetro. Un flexómetro pues, es lo que nosotros llamamos un metro, ¿no? Un metro. Para medir. Sí, entonces, claro. Hay veces que las empresas dicen, no, mira, yo hago el flexómetro, yo traigo la cinta de acero, yo la corto, mira que yo le hago lo enrollo y yo armo todo esto. Sí, ok, perfecto. Tú haces el procedimiento, el proceso y realmente la lámina de acero, la cinta de acero no es un flexómetro como tal hasta que ya le haces todo el proceso, ¿verdad? Pero la cuestión aquí es, oye, ¿y revisaste que bajo este tratado uno de los elementos sustanciales es fabricar, es que el acero sea de origen de tal o cual región? O sea, simple, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Es para una herramienta. Ahora vámonos a otro ejemplo. El ejemplo de las compotas, le llaman en Centroamérica, nosotros le llamamos la comida para bebés, ¿no? De frutitas, que no puedo decir la marca, pero ya sabemos, son que tiene una cara de un niño contento, ¿no? Rápido pensé en ella. Ajá. Exacto, mira, por ejemplo, a ver, esta regla de origen para ese tipo de preparaciones alimenticias no solamente está revisando elementos de los insumos que utilizas para hacer este preparado de alimento infantil, sino que ahí tienes que revisar el peso del insumo, ¿sí? Adicionalmente del origen de la fruta o de lo que vayas a incorporarle, ¿no? Es decir, hay reglas de origen, dependiendo de los sectores, que son diferentes. O sea, no puedes, con que te aprendas, mira, hay los 3 mecanismos para obtener el origen, es productos totalmente producidos o obtenidos de la región, valor de contenido regional y cambio de clasificación arancelaria, alias alto arancelario. Ahí ya con eso. No. Cada regla de origen es muy diferente realmente porque los sectores son diferentes. Entonces,
hablando del caso de Centroamérica, de estas famosas compotas, de estas famosas preparaciones Preparados. para bebés, ¿no? Centroamérica, ¿qué es lo que buscó? Por ejemplo, me lleva, revisé unas cosas de estos preparados de manzana y había otros de frutas, un combinado de frutas. Bueno, ¿qué es lo que buscó Centroamérica? Ah, bueno, a ver, la manzana, yo te acepto que tú traigas manzanas de Chihuahua y las procesas, elaboras, transformas y me vendes tu preparación alimenticia, ¿no? Ah, pero si se trata de mangos, ¿ok? O si se trata de uvas, no, eso sí tienen que ser de la región, ¿no? Ah, bueno, ok, entonces quiere decir que ellos están protegiendo a su región, Claro. exigiendo mango. O sea, entonces yo no puedo traer mango de Filipinas ni nada, no. Tienes que traer mango de la región. ¿Sí? Ok, oye, aprovecho para una pregunta que nos hace aquí César Morales, a quien saludo. ¿Cuántos tratados realmente tenemos, no? Porque ya ves que se habla de pues, una variedad y que se han ido conjuntando. Ahorita que me comentas tú, pues efectivamente se juntó uno solo, todo el tema Centroamérica, y bueno, después tenemos a países que están en el TIPAD, pero que tenemos, por ejemplo, Canadá, un TEMEC, ¿cómo aplicamos, no? Ahorita hay ¿cuántos debemos reconocer? Mira, pues si quieres hacemos la lista de memoria. O sea, primero, obviamente, por la importancia que conlleva para la relación comercial de México, obviamente tenemos TEMEC, ¿no? Ese es el primero. Luego, el segundo, por importancia, nos vamos por geografía, ¿no? Primero, después del TEMEC, vamos con Centroamérica, ¿no? El segundo es el TLC México Único Centroamérica. Sí, así es. Y después nos vamos con Panamá. Panamá. Que entró en 2015. Y luego nos vamos a Perú. No, espérame, porque vamos. Para Colombia, Tienes razón. el bilateral de Colombia, ojo. Luego nos vamos con el bilateral de Perú. ¿Okay? Nos vamos con el bilateral de Chile. Nos vamos con el bilateral de Uruguay. Y luego nos vamos con el de bloque que se llama Alianza Pacífico, ¿no? Alianza Pacífico. Luego, si nos vamos para Europa, tenemos el TLQE, tenemos la decisión 2-2000 y la decisión 2-2001, que es el tratado el acuerdo global. Luego tenemos el tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio. Tenemos el de Israel, un poquito más para Oriente Medio. Luego nos pasamos al Oriente. Tenemos el bilateral con Japón. Y tenemos el del Tratado Transpacífico, ¿no? Entonces, y ojo, se nos olvidaba, por el Acuerdo Continuidad Comercial México-Reino Unido, que es el último de junio de este año, respeta lo mismo que tiene, bueno, o sea, hay un periodo transitorio de 3 años en donde se tiene que negociar un tratado, así está el texto. En 3 años se tiene que negociar un tratado como tal, pero por lo pronto se hizo un acuerdo de continuidad comercial, que significa todo lo que se había negociado antes de la salida del Brexit de Reino Unido se mantiene. Obviamente se ajustan ciertas cosas. Por ejemplo, un cupo arancelario, que por cierto es un caso, ahí tengo un asunto peritaje de un cupo de unos sardinitas, unos atunes ahí, por ahí. Un cupo arancelario negociado para Unión Europea incluye 70,000 X, ¿no? 70,000 toneladas de atún, ¿no? Bueno, para Reino Unido se negoció, a ver, no te voy a dar 70,000 toneladas de atún, te voy a dar 7,000, ¿ok? Claro. Entonces se negociaron esas condiciones del acuerdo de continuidad, pero se quedan básicamente la esencia de la decisión 2-2000 y la decisión 2-2001, que es para servicios del acuerdo de Unión Europea, ¿no? Pero digamos que esos son los tratados, más los que se acumulen esta semana, ¿no? Que por ahí está Ecuador, ¿no? Ya cabildeando. Sí, porque Ecuador lo que quiere es ingresar a la Alianza Pacífico, al acuerdo del bloque de Alianza Pacífico. Entonces, uno de los requisitos para poder ingresar a la Alianza Pacífico es que tengas previamente un tratado de libre comercio con los demás integrantes. Y Ecuador tiene tratados bilaterales con Colombia, con Perú, con Chile,
pero con México no lo tiene. Con México tiene nada más acuerdo de apertura de mercados, si mal no recuerdo, y un acuerdo de alcance parcial. Con Ecuador, el 3, si mal no recuerdo, es el 3. Y lo que se está haciendo es realmente ya firma un TLC para que pueda ingresar Ecuador al bloque de Alianza Pacífico. Perfecto. Oye, aquí César Morales está haciendo una pregunta, pero quiero dejarlo para un poquito más adelante, porque quiero ir revisando contigo un poco esta primera regla de origen de totalmente obtenido, totalmente un producto agropecuario, un producto del sector mineral, todo lo que obtenemos del subsuelo, el ganado, pero allí he tenido algunos puntos y te los quiero plantear, ¿no? Un caso, me dicen, oye, traigo un embrión de avestruz de Australia, ¿hasta dónde se puede considerar originario en México? Porque realmente el embrión fue obtenido en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, para exportarlo a Estados Unidos o Canadá, pero se desarrolla en México. Otro punto que te planteo, y por esto quiero plantearme en generalidades, ¿no? Recolectamos aquí latas de aluminio, y ahí hay una empresa, casos reales también, recolectando por todos lugares desperdicio para después procesarlos y convertirlos en lingotes o fundaciones que después se convierten en un producto procesado, ¿no? ¿Cuál es el límite? Y planteabas el tema del hilo, que por ahí la Secretaría de Economía decía hasta el hilo, hasta el hilo es criterio A, ¿no? Después ya es otro criterio en este caso, ¿no? ¿Cuáles las recomendaciones ahí para no dejarnos llevar como por la simpleza de decir, pues es totalmente originario? ¿Qué tenemos que estudiar ahí para esta primera regla de origen? Sí, mira, en el caso de animales vivos, nacidos y criados, esa es la regla, ¿no? O sea, animales vivos, nacidos y criados. Okay. Y esta es la regla para el caso de los embriones. Ojo, esto, por ejemplo, me tocó y yo siempre lo platico, creo que por ahí hay algunas personas con las que he tenido curso, pero siempre lo platico esto porque me tocó un análisis de una regla de origen de unos toros, eran unos toritos, eran unos becerritos chiquitos, nacieron aquí, bueno, nacieron en España, si mal no recuerdo, y nacieron aquí, bueno, se los trajeron muy chiquititos, los criaron aquí, te digo que hasta hablaban albures, ya comían tacos al pastor, los toros y todo, y luego los exportaron a Colombia cuando antes se podía, y sucede que el gobierno colombiano les hace una auditoría, dicen, a ver, demuéstrame la legal estancia, bueno, demuéstrame el origen de estos toros, que por cierto, ojo, los toros valen más que un auto, ¿eh? O sea, de verdad, un toro de lidia es algo bastante caro, ¿no? Claro. Y se demostró, o sea, y por esto digo que la regla para bienes totalmente animales es nacidos, vivos, criados. Nacidos y criados en el país. O sea, y de hecho eso es para todos, ¿eh? O sea, no es solamente para el TLC bilateral México-Colombia. O sea, pero esto sí es cierto. O sea, este caso que les digo, eso que hasta comían tacos al pastor los toros y todo, eran más mexicanos que nada, pero pues no eran originarios. Daban el grito el 15 de septiembre y todo, ¿no? Sí, esos toros eran geniales. Y por el otro lado, el tema que me planteabas de las recolecciones, ¿no? Recolecciones, sí. Sí, bueno, aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. La regla de origen, como tal, viene dependiendo a ver qué es lo que vas a exportar. O sea, esto es lo que... El primer paso para determinar el origen es ver qué es lo que vas a exportar. O sea, ojo. Entonces, por ejemplo, yo puedo recolectar, no sé, latas de aluminio. ¿Ok? Sí. Recolecto latas de aluminio y exporto latas de aluminio limpias, si quieres. O sea, las recolecto de la basura o de las calles. Y exporto latas de aluminio, ¿ok? Limpias, lo que sea. ¿Ok? Si yo exportase, ojo, para latas de aluminio hay una regla de origen. ¿Ok? Pero estas latas de aluminio, me dices que las encuentras en la calle, que las encuentras en los basureros. Es decir,
no son latas de aluminio, bueno, sí son latas de aluminio, pero se consideran como desperdicio. O sea, a lo mejor me dices, no, ¿sabes qué? Es que recolecto y para que sea más fácil el transporte de las latas de aluminio, hago pacas, o sea, las compacto el aluminio, hago pacas y las exporto. Entonces ya no estás exportando aquí en estas dos condiciones. Uno, ya no estás exportando latas de aluminio, ojo, porque no es Claro. como tal. Y dos, a lo mejor estás exportando pacas de aluminio o son latas de aluminio lavadas, pero abiertas, o sea, abiertas, lavadas, eso sería una lata de aluminio. Pero lo otro que ya compactas y es un desperdicio de aluminio, tiene otras reglas de origen. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante tomar en cuenta siempre la clasificación arancelaria del producto final de exportación, porque en base a ello yo puedo determinar la regla de origen aplicable, ¿no? Eh, para el producto que vas a mandar. Y son cosas diferentes, muy diferentes. Ok, entonces pues vayamos anotando un poquito todas estas consideraciones que nos estás dando, Rafael, porque Sí. pues sí, te digo, a veces nada más decimos regla de origen y ya, ¿no? Tenemos que entrar un poquito más al estudio. Oye, Rafael, hace poco me hacían una pregunta, oye, ¿tengo reglas de origen genéricas o comunes o todas tienen que ser negociadas al amparo de un tratado de libre comercio? Es decir, si quiero exportar a un país con el que no tengo tratado, ¿cómo debo considerar el, 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 el carácter originario? Entiendo que no se le va a dar una preferencia, pero si necesito hacer para diversas partes del mundo una mercancía, una maquinaria, que tenemos el caso muy claro, pero lo voy a exportar a todos lados, ¿no? Voy a exportar a Estados Unidos, voy a exportar a Europa, a Japón o a otros países con los que no tengo tratado. ¿Qué debería considerar? ¿El tope máximo de integración? ¿Cómo es? ¿Qué recomendaciones hay, por ejemplo, para estos temas? Mira, aunque no pareciera que luego no tenemos tratados de libre comercio, a mí me gustaría hacer la delimitación entre tratados de libre comercio, que como yo te comentaba, son 5 grandes temas, o sea, es un tratado como tal que busca la facilitación y la eliminación y crear una zona de libre comercio. Y hay otro que se llaman acuerdos comerciales. Claro. ¿Okay? Ojo. Y ahí te va. ¿Por qué hago esta distinción? Porque tenemos sistema generalizado de preferencias. ¿Okay? El famoso SGP. SGP. ¿Okay? Eso es lo que te dan algunos países desarrollados de manera unilateral, te da un beneficio arancelario y hay unas reglas especiales para que tú puedas obtener ese beneficio, ¿no? Del SGP. Luego tenemos, por el otro lado, el sistema generalizado de preferencias comerciales, que es el que se hace para países en desarrollo, ¿okay? Que son unos cuantos productos, pero bueno, algo es algo. Y ahí, por ejemplo, tenemos que te dan preferencias arancelarias la India, te da preferencias arancelarias, si no recuerdo, Turquía, pero básicamente es la India y Bangladesh y algunos productos países africanos, ¿eh? O sea, este es un tratado, un acuerdo comercial muy antiguo. Estamos hablando de los 70s, ¿eh? El sistema generalizado de preferencias y el SGPC es de los 79 más o menos, ¿ok? Y solamente son unos productos, pero no es un tratado de libre comercio, pero sí son los productos y esos tienen unas reglas de origen. Okay. Para este tipo de acuerdos comerciales, se maneja el certificado de artículos mexicanos, el famoso CAM. El CAM, sí. Entonces, en el CAM, ¿qué es lo que se hace? Por ahí saludos a mis amigos de economía. Lo que se hace es que se tienen unas reglas de origen genéricas y se revisa si el producto si cumple o no con esas reglas de origen genéricas. Ahora, ojo, esto es, digamos, que a nivel, no le llamo bilateral, pero pues es a nivel muy particular, porque tenemos otras reglas de origen que están en la Organización Mundial de Comercio. ¿Okay? Hay un acuerdo general sobre origen, ¿okay? Es el acuerdo marco de origen, y hay unas reglas, de hecho, han estado negociándose por muchos años y todavía no nos ponemos de acuerdo. ¿Okay?
pero todavía no han entrado en vigor esas famosas reglas de origen que están negociándose al amparo del acuerdo de comercio de la OMC. ¿Okay? Y digamos que esas son las reglas que son muy, muy sencillas, cambio de partida, básicamente algunas son, algunas otras, pues dependiendo, es que estamos hablando de una organización que tiene más de 164 países, entonces para ponerse de acuerdo de 364 países para un producto en específico, imagínate lo que estarías de incorporando, ¿no? De a ver qué vas a proteger o no, ¿no? Así que a eso me refiero. No hay reglas de origen generales como tal, no. Nos podríamos guiar, tenemos en México y está vigente un acuerdo, si mal no recuerdo, vamos, déjame recordar, pero hay un acuerdo sobre cuotas compensatorias donde venían las reglas de origen. No sé si te acuerdas Sí, de... hay una publicación, Diario Oficial ¿Cómo del se 30 de llama? agosto de 1994, ¿no? Acuerdo 94, sobre, en claro. materia de reglas de origen, pero única y exclusivamente para enfocadas a Cuotas, cuotas compensatorias. cuotas compensatorias, claro. Entonces, en base a esa, pues ese es el que general, ¿no? El que Sí, tenemos, porque si no, te podrías guiar con un poco, con ese, ¿no? Pero realmente, pues el asunto es quién te va dando tu preferencia arancelaria, ¿no? Porque claro. finalmente, y si aclaro, algunos países sí te exigen la prueba de origen. O sea, sí, independientemente que no tengamos tratado comercial, Tratado. sí te lo exigen. Y te voy a decir, el caso de la India, en la India te exige obligatoriamente que lleve un certificado de origen, ¿no? Sí, Oye, no tenemos tratado, bueno, sí tenemos el SGPC, pero pues no entra. Ah, bueno, de todas maneras tú me lo tienes que traer, ¿no? Australia igual, pasa lo mismo. Es obligación ya de cada una de las legislaciones nacionales, ¿no? Entonces tú lo que haces es que cuando no cuentas con este tipo de acuerdos comerciales, ya sea TLCs o los acuerdos especiales que te dije, pues te vas por el certificado de artículos mexicanos, claro. con base cual lo determinas. Ok, entonces tenemos 4, porque aquí Octavio Bizarretea, gracias Octavio, desde el Istmo de Tehuantepec, dice, le gustaría contar con esta Ah, qué información. bueno. No omito las demás preguntas, ahorita estoy esperando nada más que llegar al tema ahorita. Pero dice, Sí. oye, entonces tenemos el sistema generalizado de preferencias, ¿no? Que es, Ujú. después el sistema generalizado de preferencias comerciales, Sí. el acuerdo de la propia Organización Mundial de Comercio sobre reglas de Ujú. origen y el específico publicado en México para efecto de cuotas compensatorias del 30 de agosto del 94, ¿no? Ujú. Digo, como hay fuente para que pues nuestros amigos aquí puedan anotarlo y tener esa información por aquello de profundizar un poco más, ¿no, Rafa, sobre este tema? Sí, es muy apasionante, de verdad, ¿no? Perfecto, Y hay perfecto. Sí, mucho. hace 8 días platicábamos con nuestro querido amigo común, Carlos Aguirre, ¿no? Y él Carlos, sí. se enfoca 100% a Temec y sobre todo a industria automotriz, que ahorita también tenemos ya Con una pregunta Carlos. por aquí. Oye, vamos a la segunda, a la segunda categoría de reglas de origen, ¿no? Que estos ya son productos manufacturados en una región, pero con insumos que pueden provenir de alguna región. Allí, ¿cuál sería como la regla general para observar? El carácter esencial, la transformación, la tecnología, la mano de obra. ¿Cuáles son los elementos para considerar dentro de este gran bloque, de manera general? Ujú. Ok, mira, no, el principio, te lo voy a El manejar principio. como principio, Ujú. ¿no? O sea, no como regla. Ok. El principio es el último proceso de transformación sustancial es el que le da el origen. ¿Ok? Ese es el principio. ¿Sí? Ejemplo, yo puedo traer insumos de Taiwán, de China, de Indonesia, pero hago un proceso de transformación sustancial y aquí sale un nuevo producto. Entonces, ¿de dónde será originario? Oye, ¿cómo va a ser originario de México si tiene todos los insumos del extranjero? Bueno, pues porque el último proceso de transformación sustancial que le da el origen, que le da la funcionalidad, porque aquí tenemos que entrar a otro tema también de clasificación arancelaria y de todo esto. Claro. Cuando ya le da la funcionalidad, cuando ya le da el fin último, es ya el último proceso de transformación sustancial. ¿Okay? Y que digamos que ese es un principio, ¿okay? Más no una regla.
¿ok? Porque la regla, cada producto en específico va a venir una regla de origen específica, ¿ok? Hay tratados, por ejemplo, el caso de Unión Europea, en donde te maneja una regla de origen general, de hecho se le llama EX, para el capítulo 82, ¿no? Ejemplo, EX. Pero dentro del 82 está la 8206 para herramientas, ¿ok? Entonces, sí, la regla general del capítulo 82, o sea, ellos es una forma diferente de negociar, pero sí les ha funcionado desde el 1958, ¿no? Que está fundada la entonces Comunidad Europea y hasta la fecha, ¿no? Ellos manejan así por capítulo completo y solamente cuando requieren proteger algo o negociar algo en específico, crean una regla específica para el producto como tal, ¿okay? En el caso de continente americano, del TEMEC, o sea, lo que se hace es también reglas de origen, no por capítulo, sino sobre todo por partidas arancelarias, ¿sí? O sea, te puedo decir, de la partida 1901 a la 1903, va a ser esta regla de origen, ¿no? O 1905 o 1907, dependiendo cómo lo quieras ampliar. Y ya ahí entra como todo un bloque. Así que por eso te decía, la regla de origen, el principio como tal es o sea, el principio es el último proceso de transformación sustancial que ya le dé una utilidad y una funcionalidad específica para el producto de exportación, bueno, pues ese será el país de origen, ¿okay? Sin embargo, la regla general es, tienes que revisar la regla de origen específica del tratado, del producto final que vayas a exportar. Definitivamente nos tenemos que ir a los textos, ¿no? A los anexos, a donde están estas negociaciones que quedan reflejadas de qué se permite en el brinco arancelario, en el salto arancelario, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Bien. Oye, pues, Marco Calleja, ya vamos a entrar un poquito al sector que pues está de moda, ¿no? El sector automotriz. ¿Qué opinas sobre la discrepancia que existe en la interpretación de las reglas de origen en el sector automotriz del TEMEC? Ay, caray. Adelante. Mira, ¿qué opino? Mira, déjame pensarla bien, la respuesta, porque puede tener muchas aristas. Que es una buena pregunta, Marco, te saludo. Sí, claro. A ver, ¿cuál es la diferencia que tenemos en TEMEC? Y que, por cierto, la Secretaría de Economía ya se instaló el proceso de consultas dentro del TEMEC, o sea, eso ya está instalado antes del proceso de un mecanismo de solución de controversias. Bueno, de hecho es el inicio del mecanismo de solución de controversias, la fase preventiva que son las consultas. Sí. Y estamos en un asunto de consultas precisamente por un tema de interpretación de la aduana americana sobre el origen, más bien de considerar como originarios o no originarios ciertas partes esenciales o supercomponentes especiales, que esto está referido en el capítulo 4 del TEMEC, para ciertos supercomponentes esenciales del tratado de vehículos, ¿ok? Estos supercomponentes especiales, si mal no recuerdo, están en la tabla D y en la tabla A2 del apéndice del anexo 4 del capítulo 4, ¿no? Es el apéndice. De reglas de origen. Es de reglas de origen, ¿no? Sí. Esto significa lo siguiente, o sea, a ver. Uno de los supercomponentes esenciales es la suspensión, ¿ok? O un motor, X, ¿no? O una carrocería, o sea, son varios supercomponentes esenciales, dependiendo de si son vehículos pesados o vehículos ligeros, porque está también la diferencia, por eso les digo que hay dos tablas, la tabla D y la tabla A2, ¿no? Bueno, ok, pensemos una carrocería, ¿ok? Una carrocería de ¿qué te parece? Una minivan que se usa para las paqueterías. No sé si la ubicamos todos mentalmente. Sí.
una minivan para Esto es de que la te- última milla, ¿no? Ándale, exacto. Ujú. Pero pues pero es un vehículo Sí, finalmente, es un vehículo. vehículo del 8704, si mal no recuerdo. Ok. A ver, esa minivan, o sea, tú tienes ciertos elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Por ejemplo, el chasis, ¿ok? Pero ojo, en los largueros chasis, que, y aquí entramos en industria automotriz. A ver, los largueros chasis son las dos barras laterales de acero que en medio son las H's, ¿no? Que cruzan en medio las H's. Eso es un elemento esencial. O sea, Sí, carácter y esencial. y no tiene ruedas, ¿eh? Sí, No ¿no? tiene ruedas, no tiene suspensión, no tiene motor, nada. Ese es un elemento esencial. ¿Okay? Obviamente es un larguero que necesita ser fabricado con acero Acero. de alguno de los países del TEMEC. ¿No? Oye, ahí déjame detener un poquito porque quiero, ya que estás llegando a ese tema, sí, efectivamente, antes había oficios o hay oficios, ¿no? Emitidos por parte de la Secretaría de Economía en donde dicen lo que le da el carácter esencial es el chasis. Y aquí entra la pregunta de César, y por eso les dije que lo dejábamos un poquito para este momento. Dice, para considerar el acero de origen americano, se pide que se cubra un 62.5% de origen. Pero siendo europeos, Volkswagen, BMW, Audi exigen a los Tier 2 y Tier 3 usar acero europeo. Los asiáticos, como Nissan, Mazda, Kia, exigen a los mismos usar acero asiático. ¿Cómo se va a cubrir este origen? Con cambio arancelario, dice, con mano de obra, integración, porque a los brackets o piezas se hacen en México, les añadimos aparte alguna mano de obra con algún otro elemento como tuercas o pieza. Digo, aprovecho que ibas ahí cuando te hago estas preguntas de nuestro amigo César. Ok, César. Bueno, y le voy a responder bien fácil, obvio, salvo analizar todos los insumos que trae y todo lo que... a ver, ojo, le voy a responder muy fácil. A ver, fíjate muy bien. ¿Cuál es la fracción arancelaria de tu producto de exportación y a qué país vas a ir? ¿Ok? Entonces, dependiendo de la fracción de la clasificación arancelaria, perdón, no fracción, de la clasificación arancelaria del producto final, es la regla de origen que tienes que revisar, dependiendo del tratado que quieras ir. ¿Ok? Si yo me voy, por ejemplo, a un TLC para el acuerdo de asociación estratégica y fortalecimiento México-Japón, que es el TLC bilateral México-Japón, bueno, para vehículos, que por cierto hay un cupo, tienes que revisar muy bien la regla de origen que te exige un cierto porcentaje de contenido regional. ¿Okay? Y aquí, para darle el contenido regional, tienes que revisar muy bien las reglas, ¿okay? Que no son tan estrictas, aparentemente, ojo, aparentemente, porque lo pongo entre comillas, no son tan estrictas como las que está en el TEMEC, ¿okay? Y les digo que aparentemente, ¿okay? Porque si te vas al el porcentaje, es que, miren, de verdad, luego se van con la finta. Dices, no, es que es el 62.5, muy bien. No, y es que este tratado me pide el 50, y me pide el 75, el 72, etc. Eso es la punta del iceberg de la regla de origen. Porque si vas, y por eso vuelvo otra vez al aparentemente, que si te vas a la regla de origen, dice, no, solicito valor de contenido regional 62.5%. Ok, perfecto. Pero tienes que revisar que normalmente para industria automotriz hay anexos. Casi siempre hay anexos para industria automotriz. Y esos anexos son los que te dicen, bueno, que sí, nada más que chécate que para el acero tiene que ser de tal o cual, de la región. Si tu región es Estados Unidos, Canadá y México, pues es de aquí, ¿no? Si tu región es Japón, México, el bilateral, el acuerdo bilateral, pues entonces, ojo, fíjate muy bien ese anexo, ¿no? Es por eso que te digo, bueno, aparentemente el porcentaje que te están mencionando, dices, bueno, pues sí, es como les digo, es la punta del iceberg de la regla, pero sobre todo en la industria automotriz, y ya no, y enfocámonos también en industria electrónica, también hay, es otro esquema, pero sobre todo en industria automotriz y aeronáutica, tienen algunos tratados, unos anexos específicos que te exigen ciertas condiciones. En el caso, y ahora sí me regreso a la respuesta de la pregunta de Marco, en el caso del TEMEC,
El, industria automotriz, ustedes saben que fue una premisa del anterior presidente de Trump. negociar y proteger, etcétera, y unas cuestiones ahí medio políticas, pero sí lo que se hizo fue un análisis, pues una imposición de nuevos requisitos, ¿no? De origen en mercancías. Así que cuando hablamos de estas cuestiones de los supercomponentes esenciales, y vuelvo a lo que estaba hablando, primero es el chasis, vámonos por ejemplo a una carrocería y vuelvo a que nos volvamos a imaginar el tema de la vanette o de la van esta para entregar cosas de mensajería, ¿no? O sea, una carrocería como tal puede ser armada sobre el chasis, o sea, y ya hablemos de un chasis motor, ya hablamos de otro esquema, un chasis motor en donde ya están los largueros, con la suspensión, con las ruedas, con el motor, pero encima no hay nada, o sea, no hay piso. Entonces puedes hacer una carrocería montada sobre chasis, ¿sí? Y, por ejemplo, una carrocería montada sobre chasis del 8707, si mal no recuerdo, tiene una regla de origen y se considera como un supercomponente esencial. Bueno, para hacer una carrocería de ese tipo, tienes que usar acero. O sea, obviamente, pues ese acero, la regla de origen se dice, a ver, esto es un vehículo no es un vehículo, es un camión, y como tal, como es un camión, debes de demostrarme el origen de tanto porcentaje, ¿no? Que si mal no recuerdo, 70%. Bueno, tiene que llegar al 70%. Pero de los supercomponentes esenciales, me tienes que demostrar que son originarios. Ah, bueno, ok. Entonces vámonos al supercomponente esencial carrocería. Ok, pues me voy a revisar la regla de origen de la carrocería. Ah, mira, y fíjate que la regla de origen de carrocería me exige un cumplimiento ¿okay? De valor de contenido regional 60% si me acuerdo, el año pasado, y en 2024 va a subir a 64% y en 2027 al 70%, que carrocería, ojo, bajo costo neto, porque tenemos dos formas de darle el origen, mediante costo neto y valor de transacción. Entonces, bajo valor de transacción es 70, 74, 80 respectivamente. Entonces, bueno, a ver, ojo, hoy la carrocería tiene que cumplir con un 60%, hoy bajo costo neto o 70% bajo valor de transacción. Hoy, en julio del 2024 subirá. Okay. Bueno, el hecho de que tú ya cumplas con el valor de contenido regional de esta carrocería, que incluye no solamente el armado, el armazón de acero, sino que incluye incorporarle asientos, incorporarle una palanquita para que el conductor maneje, incorporarle un cristal, incorporarle puertas, todo lo que requiere una carrocería. A lo mejor tú lo cumples con el 60% de la carrocería, como tal, ¿no? Ah, bueno, yo ya cumplí, mi carrocería ya es originaria y por lo tanto ya cumplí con uno de los supercomponentes esenciales. Ah, no, pues muy bien. El asunto es de que la aduana americana dice, a ver, tú me vas a vender, tú me estás vendiendo o estás importando, vas a importar a Estados Unidos un vehículo, una vanette, ¿okay? No una carrocería. Y la vanette tiene que cumplir con un porcentaje que va 62.5 hasta, bueno, creo que ahorita son 62.5%, ¿no? Okay. Y dependiendo aquí justamente sí, nos aumentando comentaba paulatinamente. César, ¿no? Acerca de 65, 63, 65. Ajá, que son para los depende vehículos. del tipo de vehículo, ¿no? Sí, seguramente. sí. Para el vehículo, ¿no? Ah, no, pues tengo que cumplir, ejemplo, 62.5 para el vehículo, porque lo que yo estoy exportando es el vehículo. Claro. ¿Ok? Sí, perfecto. No, mira, que ya te extiendo tu certificado. Pero sucede que el productor de esa vanette, de esa vanette, ¿ok? Ese productor asume como originario el supercomponente carrocería, ¿ok?
El supercomponente carrocería ya es originario, aunque su regla de origen específica superó el 60%, pero ya lo consideran como originario, porque finalmente su regla de origen del supercomponente llamado carrocería, él tenía que cumplir al día de hoy 60%. Así está en el tratado, ¿okay? Para la carrocería del 8707. Entonces, dices, bueno, yo como estoy armando todo el vehículo, pues también le voy sumando, pues, a ver, el costo del motor, el costo del chasis, de los largueros, de las llantas, etcétera. Y la carrocería, pues yo lo asumo como si fuera mexicano y regional, más bien, como si fuera regional, aunque solamente cumplió el 60% del valor de contenido regional. Ojo, que es lo que le está exigiendo la regla de origen. Oye, que cumplió 61, perfecto, felicidades, lo logró. Okay. Pero es el 60%. Él tenía que llegar a ese 60, lo cumplió, perfecto, es original. ¿Qué es lo que está pasando con Estados Unidos? Bueno, la aduana americana. A ver, ajá, ok, muy bien. Tú me estás enviando este vehículo, pues, ¿qué crees? Me tienes que justificar 62.5%, ¿okay? del vehículo. Entonces, súmame todos los componentes originarios, es decir, de la región de América del Norte, súmamelos y me tiene que dar 62.5. Hablando, no me voy a meter al tema de valor de contenido laboral ni nada, ¿eh? O sea, vamos hablando de fierros, ¿ok? Nada más te tiene que dar 62.5. ¿Sí? Y tú le demuestras, le dices, mira, yo tengo mi declaración del productor de la carrocería que él cumplió el origen. Ah, la aduana americana te dice, no. Esta carrocería solamente puedes acreditar como originario el 60%, no el 100%. Oye, ¿por qué no? No, porque es que nos vamos por fierro, pieza por pieza, ¿no? Dices, no, oye, entonces, ¿de qué se trata? Pues claro. Ese es el asunto de interpretación con Estados Unidos. No. Oye, júntame todos. Oye, pero si fue la regla de origen que negociamos y para eso existe esta regla de origen, si no me hubieras exigido, a ver, la carrocería tiene que ser 80% originaria. Si tú me estás negociando que es 60%, tú lo aceptaste, o sea. Y lo mismo pasa para las suspensiones y pasa para otra serie de los famosos supercomponentes esenciales, ¿no? Claro. Ok, aquí hay una corrección. No sé si quedó claro. De parte de César, sí, que dice que es por año y que ahorita estamos en 60%, más bien el 2020, Sí, va aumentando. 62.5 y sucesivamente, ¿no? Así es, Sí, pero para carrocerías. Sí, yo lo que me refería es que tratar de ejemplificar que a lo mejor, digo, Sí. no soy experto en la industria automotriz y en menos en reglas de origen, ¿no? Probablemente para algún tipo de vehículo pudiera haber quedado negociado de otra manera. Pero bueno, Sí. bienvenida al comentario para los que nos escuchan en Facebook, ¿no? Y que no pueden ver esta transmisión aquí con los números que estamos presentando aquí. Por eso hago también esta precisión de parte de César. Muy bien. Oye, ¿cómo juegan las patentes, las invenciones, los modelos de utilidad, la mano de obra especializada al momento de conferir esta parte? Porque siempre nos referimos a lo físico, ¿no? A lo tangible, a lo que se incorpora. ¿Juega de alguna manera el diseño, la asesoría especializada? ¿Juega de alguna manera para conferir origen, Rafael? En el tratado En los tratados, en los diferentes tratados. Ojo, a ver, muy buen punto, ¿eh? Ahí te va. Cuando uno determina valor de contenido regional, o sea, que es uno de los métodos, bueno, de las formas o medios para conferir el origen, tenemos varios, dentro del valor de contenido regional, dependiendo de los tratados, básicamente podemos tener valor de transacción o costo neto. Pero, por ejemplo, Transpacífico te maneja otros mecanismos, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy? Para determinar el valor del contenido regional, por eso es la palabrita así, pues tú, si nos vamos al valor de la transacción, ¿okay? Y me voy a enfocar a todos los tratados, porque si no, luego pueden estar ahí pensando mal.
A ver, si me enfoco en los tratados, en el valor de transacción, quiere decir que yo voy a calcular mi porcentaje del origen, mi porcentaje de cumplimiento de origen, sobre el valor de la transacción, es decir, sobre el precio pagado por pagar de la mercancía. Y este precio pagado por pagar de la mercancía ya incluye utilidades, regalías, toda una serie de conceptos que es el precio de la mercancía. ¿Ok? Y aquí va la respuesta. Mientras tanto, el otro método muy tradicional es el de costo neto. ¿Ok? El costo neto es el costo de fabricación. ¿Ok? Es el costo de los materiales sin incluir esos conceptos adicionales, regalías, utilidades, otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces, ojo, aquí partimos, o sea, para calcular el valor de contenido regional, y hablo de todos los tratados, ¿okay?, de dos bases diferentes. Uno, sobre el precio de la mercancía, el precio pagado por pagar de la mercancía, que puede incluir incluso gastos de mercadotecnia, gastos de publicidad, comisiones, etcétera, todo lo que tengas que pagar, ¿no? Finalmente te lo va a pagar el cliente, ¿no? Claro. Y por el otro lado, la otra base es el costo neto, o sea, es decir, el costo de los insumos que utilizaste para fabricar este producto. ¿Ok? Entonces, ojo. La pregunta que me estás haciendo, oye, ¿y dónde meto todos estos gastos? Dependiendo, a ver, ¿qué es lo que te está exigiendo la regla de origen? Hay reglas de origen que te dicen, no, usted nada más tiene que cumplir con el valor de contenido regional mediante costo neto y siendo tal porcentaje. Hay unas que te dicen así. Otros te dicen, no, tiene que ser valor de transacción tal o costo neto tal. ¿Okay? Así que depende de lo que te pida, ¿no? Claro. Ahora, sobre Temec. Temec incorporó, si mal no recuerdo, es el artículo 8, por ahí debe estar, el 7 o el 8, el valor de contenido laboral. O sea, que es una serie de condiciones de que tiene que ser procesado. ¿Pero solo para industria automotriz o para para todas industria las automotriz. industrias? No, es para industria Solo para automotriz. industria automotriz. Sí, sí, o sea, porque esto es solamente específico del 40% de vehículos ligeros y 45% para vehículos pesados de carga, ¿no? O sea, esa es una adición especial que se hizo bajo Temec, pero no es la generalidad de las reglas de origen. O sea, lo general que te digo es, a ver, ojo, tenemos valor de contenido regional y hay dos medios para calcular valor de contenido regional, o valor de transacción o costo neto. Si valor de transacción le metes todo lo que sea necesario para juntar el valor de la mercancía, de la venta, ¿no? Y por el otro, el costo neto, que es el costo, los fierros, como yo le llamo, Sí. el costo neto de fabricación. ¿No? Ok, perfecto. Pues Rafael, definitivamente un tema muy interesante y profundo, ¿no? Dependiendo, cada industria va a tener su propia regla de origen, dependiendo del tratado. ¿Qué recomendarías para las personas que exportan? Y después, y también la segunda parte es, y para los que importan, ¿cómo acercarnos con mayor detenimiento? Porque créeme que a simple vista, pues no está tan fácil, ¿no? Entender así cuál es la regla de origen o cómo calculo, ¿no? Eh, ¿Cuáles las recomendaciones para acercarnos más a este tema? Pues mira, recomendación primera, te digo, si no sabes cómo es el origen, no firmes certificados de origen. Porque la verdad es que nadie sabe, es una declaración fiscal, o sea, Claro. realmente es una declaración fiscal y se omiten contribuciones a la importación en tal o cual país, ¿no? Entonces, de verdad, hay muchas personas que firman, es más, firman pruebas de origen sin tener poder notarial. O sea, no, porque tú eres el de comercio, fírmale. Uf, cuidado, ¿no? Cuidado, porque ni siquiera tienes poder notarial y no puedes hacer una declaración fiscal en representación de una empresa si no lo tienes, si no tienes la
la representación, ¿no? Legal. Luego, segundo punto que yo les recomiendo, a ver, revisen muy bien la clasificación arancelaria, del producto final, ¿ok? Porque en base a esa clasificación, ustedes ya van a buscar la regla de origen del producto, que le aplica al producto final. O sea, ese es uno de los temas que siempre hay confusión. O sea, siempre se van a buscar la regla de origen del insumo, y no es así. Es la regla de origen del bien final de El exportación. producto terminado. El producto Se va a terminado. exportar. O sea, sí, del bien. Ajá, Sí. que en los tratados siempre aparece como el bien. O sea, Ujú. el bien de exportación. Y luego, tercera recomendación o tercer paso que les invito a revisar. Bueno, hay un anexo específico en todos los tratados de libre comercio sobre reglas de origen, pero nadie de nadie se pone a leer lo que dice al principio del anexo. Es decir, las reglas para interpretar las reglas de origen. O sea, ahí sí son las reglas. ¿Ok? Y nadie las lee, nadie las lee. Entonces ya cuando entramos a los pequeños detalles, que son grandes detalles, sucede que se te olvidó incorporar tal insumo o se te olvidó que hay un valor tal que debes de revisar y no. ¿Ok? Y más en industria automotriz, o sea, mucho más en industria automotriz, que es lo que estaban ahí planteando. Revisen muy bien los anexos, ¿eh? Porque los anexos, sobre todo Temec está un poco complicado. Eh, bueno, Tan pero, complicado que ya llegamos a las consultas, ¿no? pues sí, pero apenas por unas cuestiones netamente, yo digo que son visiones diferentes, ¿no? Ok, Pero no es cuestiones técnicas, ¿eh? ok. No son netamente técnicas, son más bien cuestiones un poco de ponderación, yo le llamo así, de ponderación, porque no son cuestiones. El tratado es muy claro, el tratado creo que es muy claro allí, por eso tiene la razón. De hecho, Canadá y Y México México. ya Sí, ya interpretaron el tratado. Canadá Dicen, secundó la consulta, ¿no? De sí, México. dices, oye, pues sí, o sea, el tratado, nadie te está diciendo que no. La cuestión es cómo pondera la aduana americana esas disposiciones, que de hecho es la famosa acumulación, es lo que estamos tratando. Entonces, sí que revisen muy bien los anexos, por favor, sobre todo en industria automotriz, revísenlo. Eh, una vez ya encontrando el hilito de un anexo de industria automotriz, ya te vas con un nuevo otro. Es difícil, ¿eh? O sea, sí es difícil, Temec. Pero de ahí en fuera, los demás están, sobre todo en industria automotriz, pero de ahí en fuera los demás están muy bonitos los tratados. Pues sí, ¿no? Y con esta sesión yo creo que sí nos invitas a profundizar. Finalmente tenemos un auditorio a cual le agradezco el que nos estén acompañando en estos temas, pues muy especializados realmente, ¿no? También invitarles, Rafael, a que, bueno, pues nos sigan acompañando. Yo quiero agradecerle a todos nuestros clientes y amigos que nos siguen otorgando el favor de la preferencia por los servicios que estamos ofreciendo. Y pues invitarles antes de cerrar el programa, y si es que no hay alguna otra pregunta de parte de nuestros asistentes el día de hoy, pues invitarles la siguiente semana igual tendremos un programa muy interesante, igual que este. La verdad es que a mí apenas es para abrir boca realmente, Rafael, porque esto nos ¿Sí, podría verdad? llevar cuántas horas de estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente, ¿no? Entonces, bueno, yo los quiero invitar para que la siguiente semana estén con nosotros. Vamos a tener un tema también que nos habían pedido mucho, es operación y beneficios del régimen de recinto fiscalizado estratégico. Va a estar con nosotros otro gran amigo, el doctor Pedro Trejo Pedro. Vargas, reconocido especialista en materia de aduanas y de comercio exterior, desde la Sultana del Norte, desde Monterrey, Nuevo León, estará con nosotros. Quiero invitarles
a que nos acompañen. Y bueno, Rafael, además del conocimiento, se necesita esta capacidad para hacerlo fácil, ¿no? Lo cual creo que has logrado y te lo están reconociendo. La verdad es que yo también te lo reconozco, esta facilidad para ir explicando y digerir en esta plática, así, que tenemos de café, ¿no? En donde la idea es que vayamos compartiendo estos. También gracias a nuestros amigos de JG Milar por apoyarnos en esta transmisión. Si ustedes necesitan seguro de transporte de mercancía o un operador logístico, cuenten con el servicio de JG Milar, una empresa especializada en el tema de transportación internacional de mercancías. Creo que tienen varios beneficios y buenos servicios para ustedes. Así es que los invitamos a visitar a JG Milar, que estamos seguros les va a poder dar un muy buen servicio, especialmente en el tema de aseguramiento de sus mercancías en el ámbito internacional. Y bueno, pues mis queridos Rafael, mis queridos amigos, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Te quiero invitar para que en otra ocasión hablemos a lo mejor de estas verificaciones de origen que tú al principio decías, ya sea por cuestionario, por visita de inspección, por, caray, los tiempos que debemos tener en cuenta en los diferentes tratados, cuáles están normados, cuál ha sido tu experiencia en relación a estas visitas de origen, de verificaciones de origen. Te quiero invitar a que si más adelante nos puedes acompañar, sería excelente. ¿Cómo ves? Sí, bueno, es el tema que te propongo. Con todo gusto. A mí me ha tocado defender a muchas empresas mexicanas y no, déjame decirte que también estuve trabajando en Sudamérica defendiendo empresas sudamericanas frente a revisiones del SAT y viceversa, ¿no? Y me ha tocado ser incluso perito ante la Suprema Corte de Justicia allá en Colombia en un asunto de origen bastante complicado, que me llamaron como perito. Entonces sí, hay muchas experiencias realmente de lo que no se debe hacer. Claro, básicamente hay que explicarles lo que no se debe hacer porque todo el mundo lo hace, pero no se debe hacer. Y pues muchísimas gracias. Veo a muchos amigos por aquí que están presentes. Les agradezco mucho la atención de su presencia. No, oye, y yo creo que, y déjame cerrar con esto, ¿no? Va a haber más verificaciones de origen, ¿no? Conforme a los tratados, porque pues... Déjame decirte que cuando entra en vigor en 2024, va a ser, sí, 1 de enero de 2024, la certificación de origen por parte del importador bajo TEMEC y bajo el TIPAT, que son los dos únicos tratados que están permitidos para ello, pero hasta el 2024, pues va a ser peor, ¿no? Las revisiones. Sí, claro. Sí, claro. Porque de hecho cuando se hizo esa negociación que la propuso Estados Unidos, la función principal y que dijo la aduana americana era, oye, pues la verdad es que yo no puedo estar yendo a revisar y no tengo el presupuesto para gastar de que mis funcionarios vayan al extranjero a verificar el origen. Entonces, pues, ¿qué te parece si mejor certifica el origen el productor el importador de ese país? Y bueno, simplemente a través de mis acuerdos de facilitación al comercio, que es el de la OMC, y los acuerdos dentro de TEMEC, por ejemplo, tenemos uno de facilitación al comercio, y luego dentro de los acuerdos bilaterales que se firman de cooperación aduanera, simplemente que la autoridad aduanera mexicana vaya y haga la revisión. De hecho, déjame decirte otra cosa. A mí me tocó mi tesis de doctorado en Europa. Fue sobre un caso en el que participé. Iba a ser el primer caso de panel de solución de controversias con Europa sobre un asunto de origen del carburo de silicio, en donde la autoridad europea, en este caso la OLAF, la Organización de Lucha Antifraude de Europa, le solicita información a aduanas a través de un convenio de asistencia aduanera. Aduanas verifica una empresa. Esta empresa le manda información diciendo que esta empresa era IMEX, que importaba algunos insumos. Con eso la OLAF revisa, verifica en Europa y dice, este producto es no original. Tómala. Y le llega a esta empresa la cuantificación. La OLAF fue y sancionó, era a España, le dijo al Ministerio del Tesoro de España,
el Ministerio del Tesoro fue a cobrar el impuesto diciendo, a ver, este producto es no originario, mira, tengo aquí la resolución de la OLAF, aquí dice que no es no originario y por lo tanto te voy a cobrar. Y pum, le fincó un crédito fiscal, la empresa, el cliente español dice, oye, mira que me ha llegado el Ministerio del Tesoro y dice que tu producto que me estás exportando es no originario, vámonos, te voy a cobrar a ti, ¿no? Y luego le llegó la OLAF a Reino Unido y a otro su cliente en Alemania y otro su cliente en Bélgica, porque esta empresa exportaba para varios países, ¿no? Claro. Bueno, el asunto es de que erróneamente la revisión errónea o de manera malintencionada, la revisión o los elementos que tomó en cuenta la autoridad fiscalizadora ya no eran los correctos o no eran los que deberían de haber sido valorados conforme el Tratado de Libre Comercio México-Europa. Y es un asunto que ya se iba a panel de solución de controversias, se solucionó, de hecho yo estuve allí como perito, se solucionó afortunadamente, era el primer caso que se iba para panel y lo presenté como parte de la tesis doctoral y dentro de la tesis doctoral el comisionado de Comercio Exterior de la Unión Europea, excomisionado, estuvo en mi examen de la tesis. Y él leyó la tesis y dice, no le entendíamos hasta que usted lo explicó, el programa INEX, porque no le entienden. Claro. Ahí está toda la relación de todos los elementos que hay en comercio y que no se entiende, ¿verdad? Pero es muy bonito, es muy bonito. No, y definitivamente escucharlo de ti, que eres todo un experto y que recomiendo ampliamente en sus servicios profesionales, digo, finalmente somos colegas, pero gracias, tú eres el especialista en estas materias. La verdad es que digo, por si alguien requiere también de la asesoría, porque hoy por hoy está muy de moda, ¿no? El que las empresas quieren constituirse en México, proaficar en México y quieren entender, pues, qué fierros traer y cuántos para que le dé el carácter esencial para efectos de exportar, ¿no? Yo creo que hoy por hoy tu asesoría seguramente para muchas empresas será muy valiosa. Pues en aras de no abusar de tu tiempo y agradeciéndote nuevamente que compartas con nosotros estos elementos, agradeciendo también las muchas felicitaciones que nos han dado, me tomo algunas también, pues te agradezco muchísimo y ¿cómo se llama el expositor? El doctor Rafael Sosa Carpenter. ¿Sí? Está con nosotros y bueno, invitado para que estés con nosotros nuevamente en una próxima ocasión. Sí, como no. Por lo pronto, pues tenemos que despedir el programa. Yo me quisiera seguir platicando, pero bueno, vamos a respetar el tiempo. Les agradezco muchísimo, les envío un cordial saludo y los invitamos al próximo café con el doctor Pedro Trejo a hablar de recinto fiscalizado estratégico en su operación y beneficios. La próxima. ADN Abogados y Asesores Corporativos espera que el programa de hoy te haya gustado. Si quieres recibir noticias, artículos de opinión y todos nuestros eventos, envíanos tus datos a cafeaduanero2020@gmail.com o al 5540 2280 69, 5540 2280 69 y te agregaremos a nuestro grupo de WhatsApp. Te esperamos el siguiente miércoles con un nuevo Café Aduanero. Hasta la próxima.